En cuanto a la pregunta 2, la activación del sistema de complemento por vía alterna comienza con la activación del componente alternativa A C4, alternativa B C2, alternativa C C3, alternativa D C1 y alternativa E C5. Debemos recordar que el sistema de complemento está constituido por moléculas implicadas principalmente en la defensa frente a infecciones y células tumorales. El C3 es el factor central en la activación del complemento, es el punto central en la formación de un C3 convertasa, y este es capaz de convertir catalíticamente el componente C3 en C3A y C3B, que es la ruta clásica de todo sistema de complemento. Para recordarnos un poco que el sistema de complemento forma parte del sistema inmunológico innato, que junto con los polimorfos nucleares, con las células epiteliales, se encargan de todos el sistema inmune frente a organismos extracelulares y también a un grupo de hongos filamentosos. La alternativa C, la pregunta C, si un paciente se encuentra en estado de coma, presenta hiperventilación y su estado ácido-base revela una acidosis metabólica, el diagnóstico etiológico más probable es A, meningoencefalitis tuberculosa, B, septicemia, C, coma hepático, E, hiperventilación. Esta pregunta vino en el examen del ENAM el año 2003. La respuesta es la alternativa B, es septicemia. Comentemos que la sepsis se produce debido a un incremento en la utilización de glucosa y un aumento en la producción de lactato. Y estos cambios ocurren bajo condiciones inadecuadas de transporte de oxígeno y estos son factores compensatorios a este estado infeccioso. Un capítulo importante y un tema que a veces nos olvidamos repasar es el botulismo. Con respecto al botulismo tenemos algunas preguntas. La pregunta 1 se trata de un agricultor de 17 años que desde hace un día presenta diplopia, disminución de la agudeza visual, luego se agrega disartria, disfagia, regurgitación, debilidad muscular progresiva, náuseas, vómitos y dificultad respiratoria. Le solicitamos el análisis de sangre donde la orina y el líquido cefalorraquídeo se encuentran normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Alternativa A, tetania, alternativa B, botulismo, alternativa C, intoxicación estafilocócica, alternativa D, ruptura de aneurisma cerebral y alternativa E, intoxicación por órgano o sustancia fosforada. La respuesta es la alternativa B, por botulismo. El botulismo, si es por intoxicación alimentaria, el periodo de incubación varía entre unas horas y puede llegar hasta 8 a 10 días, aunque lo más frecuente es de 1 a 3 días. Las manifestaciones neurológicas musculares como hipotonía, parálisis flácida y la disfunción autonómica son descendentes y generalmente son simétricas, que comienzan en niveles superiores, alteración pupilar, puede haber sequedad a nivel de los ojos, y a nivel digestivo, disfagia, sequedad de lengua, faringe, estreñimiento, náuseas, vómitos. Esto debido por afectación vegetativa. También puede haber compromiso urinario con retención urinaria e hipotensión postural. En caso de botulismo de heridas, la incubación es un poco más larga, que va de 4 a 14 días. Las manifestaciones son similares, aunque los síntomas gastrointestinales pueden estar ausentes. En cuanto a infección intestinal bacteriana, una pregunta 1. ¿Cuál es el siguiente germen causante de gastroenteritis? ¿Cuál de los siguientes gérmenes causantes de gastroenteritis actúa a través de toxinas? Tenemos la alternativa A, Shigella flexneri, la alternativa B, Vibrio enterocoliae, la alternativa C, Entomoeba histolítica, la alternativa D, Cytomegalovirus y la E, Campylobacter. Esta pregunta vino en el examen del ENAM del año 2003. De todos los agentes mostrados, la única que produce toxinas, de la Shigella, Vibrio, Entamoeba, Cytomega, Campylobacter, de todas ellas, la única que produce toxinas es la Shigella flexneri, llamada toxina de Shiga. Esta es una potente neurotoxina que determina las convulsiones, principalmente en los niños. Y al menos ha identificado otras 2 toxinas más conocidas como endotoxinas y que pueden hallarse en otras especies de Shigella, como la Shigella dysenteriae, que es la que se denomina SHED1, que tiene otras covariantes como SHED2,
son responsables de la acumulación de líquido en las heces intestinales y de producir la diarrea acuosa, que sobre todo se ve en las fases iniciales de la enfermedad. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, la causa más común de diarrea del viajero es la alternativa A, Giardia amblia, la B, Shigella, la alternativa C, entamoeba histolítica, la D, E. coli y la E, Vibrio cholerae. Con respecto a esta pregunta, el agua y los alimentos constituyen siempre el elemento que nos exige más cuidado en los viajes, ¿no? Y muchas enfermedades infecciosas se transmiten por el agua contaminada, como el cólera, hepatitis A, hepatitis C, esquistosomiasis, o por los alimentos, como la fiebre tifoidea, el cólera, infección por E. coli. De todas las alternativas mostradas, la más frecuente es la causa más frecuente de la diarrea por viajero es producida por el E. coli, la alternativa D, ¿no? E. coli. La pregunta 3. La endotoxina que estimula la adenosiclasa para producir una gran secreción de tejidos a través de la mucosa intestinal es producida por alternativa A, entamoeba histolítica, alternativa B, Balantidium E. coli, alternativa C, Vibrio cholerae, alternativa D, Shigella. El Vibrio cholerae es la alternativa C, produce toxinas lábiles y también algunas son lábiles al calor, otras son termolábiles, que activan la adenosiclasa produciendo AMP cíclico con un incremento en la secreción de agua y de iones. En cambio, las toxinas termoestables, conocidas como HST, activan el guanil ciclasa, inhiben la incorporación de iones desde el lumen intestinal, produciendo diarrea acuosa, fiebre, náuseas, y como resultado de estas toxinas se producen las manifestaciones clásicas de la infección por Vibrio cholerae. En cuanto a infecciones intrahospitalarias, que es un tema bastante de moda, que cada vez está tomando mayor importancia y tiene un alto porcentaje de mortalidad intrahospitalaria. Tenemos la pregunta 1. Con respecto a los siguientes patógenos, marque el enunciado correcto. A. Neumococo es sensible a norfloxacina. B. Enterococo compromete a 30% de las infecciones nosocomiales. C. La cándida es muy importante en diabéticos y nutrición parenteral. La D. Acinetobacter es predominantemente hospitalario. Y alternativa E. Staphylococcus epidermidis no muestra resistencia a meticilina. Con respecto a esta pregunta, clásicamente las infecciones intrahospitalarias se han clasificado como tempranas y tardías. Las infecciones intrahospitalarias tempranas son producidas más por agentes comunitarios, pero que los pacientes han sido colonizados previamente. En cambio, las infecciones intrahospitalarias tardías son producidas más por bacilos gram negativos no fermentadores, entre ellos Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomona. El neumococo no debemos olvidarnos que es resistente al norfloxacino, ¿no? Una resistencia natural. Los pacientes diabéticos son más propensas a infecciones por hongos filamentosos como aspergilosis y gomicetos, más que a cándida. La alternativa a esto es la pregunta de la Acinetobacter es predominantemente hospitalaria, la alternativa correcta. Con respecto al síndrome o enfermedad por arañazo de gato, la pregunta 1, paciente de 15 años de edad, acude por presentar una herida en la mano derecha, adenomegalia, axilar, fiebre de 7 días de duración. De todos los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Alternativa A, enfermedad por micoplasma. Alternativa B, enfermedad por arañazo de gato. Alternativa C, toxoplasmosis. La alternativa D, virus Epstein-Barr. Y la alternativa D, linfoma. Cuando estamos frente a un caso de fiebre de origen desconocido, debemos siempre averiguar los antecedentes epidemiológicos, la presencia de animales en casa, si además en el examen físico tenemos que evidenciar huellas de cicatrices dejadas por arañazo de algunos animales, de gato principalmente. Si encontramos estas evidencias, debemos sospechar en Bartonella hanselae. Y además la triada característica de la enfermedad por arañazo de gato, ¿no? La presencia de fiebre, la presencia de anomegalias, principalmente axilares,
y el antecedente epidemiológico de sufrir un accidente por el arañazo de gato. La alternativa es la alternativa B, la respuesta es enfermedad por arañazo de gato. En cuanto a los antibióticos y manejo adecuado de estos, la pregunta 1, la presencia de alimentos no altera la absorción de una de las siguientes penicilinas. Alternativa A, ampicilina, B, amoxicilina, C, penicilina benzatínica, alternativa D, oxacilina y alternativa E, nafcicilina. Esta pregunta vino en el examen de ENAM del año 2006. La respuesta es la amoxicilina, alternativa B. Debemos saber que muchos alimentos alteran el pH del medio, asimismo la viscosidad y la forma y la estructura química de muchos medicamentos, la solubilidad, la disociación de estos fármacos, lo cual influye en la absorción. De todos los medicamentos debemos recordar que aquellos antibióticos que tienen cubierta entérica son aquellos fármacos que tienen menor probabilidad de que sean alterados con la absorción de los alimentos. De todos ellos, la ampicilina es por vía endovenosa, la penicilina benzatínica por vía parenteral también, la oxacilina tenemos por vía endovenosa, pero también encontramos por vía oral, y de todas las alternativas la amoxicilina es la única que tiene una cubierta entérica y que no altera la absorción de esta penicilina cuando se ingiere junto con los alimentos. En cuanto a la pregunta 3, un niño con neumonía estafilocócica resistente a meticilina, ¿cuál es el antibiótico de elección? Pregunta ENAM del año 2007, tenemos la alternativa A, ceftriaxona, la alternativa B, dicloxacilina, la alternativa C, lincomicina, la alternativa D, teicoplamina y la E, acitromicina. En cuanto a esta pregunta de neumonía estafilocócica, el tratamiento de elección es cuando estamos frente a un caso de neumonía estafilocócica, debemos recordar que la concentración tisular de vancomicina alcanza solo la sexta parte en relación al sérico, pero actualmente ya se ha demostrado que al administrar una dosis de carga y manteniendo un área bajo la curva sobre encima de 400, según la última guía del año 2010 de manejo de estafilococo aureus meticilino resistente, ya se puede usar en pacientes mayores de 18 años, pero todavía no está aprobado su uso en niños, por lo que de todas las alternativas que tenemos, ceftriaxona, dicloxacilina, lincomicina, citro y teicoplamina, la que ha demostrado eficacia en relación a manejo de estafilococo aureus en niños es el uso de teicoplamina. En caso de no contar con este antibiótico, existen otras alternativas como el uso de vancomicina, que cada vez está tomando mayor auge el uso en niños, pero todavía no está recomendado por la guía de Marx. La respuesta sería la alternativa D. En cuanto a la pregunta 4, paciente mujer de 45 años de edad con ingesta de clindamicina durante 18 días, presenta cuadro de colitis pseudomembranosa con deposiciones líquidas y sanguinolentos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Alternativa A, dicloxacilina, alternativa B, tetraciclina, alternativa C, vancomicina, alternativa D, acitromicina, alternativa E, rifampicina. El tratamiento de la colitis pseudomembranosa exige principalmente el aislamiento del paciente, la suspensión del antibiótico que se le está administrando. Se sabe que dentro de todos los antibióticos la clindamicina es uno de los medicamentos que se relaciona a la colitis. También están las cefalosporinas, principalmente las de segunda, tercera generación. Y el siguiente opción terapéutica después de suspender el antibiótico es la corrección de la inestabilidad hemodinámica, la posición de líquidos, electrolitos, para evitar la disfunción orgánica. De un 20 a 25% de los pacientes con colitis se resuelven espontáneamente haciendo estas medidas generales, pero cuando ya no hay respuesta en corto tiempo a este tratamiento conservador, debemos iniciar inmediatamente el tratamiento con antibióticos. Inicialmente es escogida la vancomicina, pero por vía oral, 500 cada 8 o 125 miligramos cada 6 horas.
por 10 a 14 días. Su empleo endovenoso no alcanza a llegar a niveles tisulares deseadas en el tejido intestinal, por lo que actualmente se prefiere el uso de metronidazol como primera elección. En cuanto a esta pregunta, entonces el tratamiento de elección es vancomicina, a pesar de que no contamos en nuestro medio es la que la guía lo recomienda el uso de vancomicina, pero en nuestro medio lo usamos el metronidazol.